de Ávila o Miguel Salón. Fueron cursos muy intensos para mí y fueron decisivos para que pudiese aprobar la oposición de catedrático de instituto. Mis sucesivos destinos en plazas como Huelva, Tejina y La Laguna me permitieron conocer a extraordinarios profesionales de los que aprendí mucho y con los que compartí no solo docencia e ideas en las reuniones de departamento y fuera de ellas, sino también proyectos que en algunas ocasiones llegaron a ser premios tanto a nivel de Canarias como nacionales. En ese sentido, permítame hacer una mención especial al Instituto Viera y Clavismo, porque fue en ese centro en el que estuve más años y en el que obtuvimos 4 premios Giner de los Ríos, que, como ya dijo el presidente, convoca el Ministerio y es financiado por la Fundación Argentaria BBVA. Los relato brevemente. El primero, en el tiempo, fue el titulado La Semana de Matemáticas, una creativa actividad que desarrollábamos todos los componentes del departamento desde 1990 y que me inspiró más tarde para proponer la creación del Día Escolar de las Matemáticas, que tanto arraigo ha ido tomando en los centros educativos de toda España e incluso ya en algunos países iberoamericanos. Participaron y se comprometieron con esa semana personas interesantes y entrañables como el inolvidable Pablo González Pera, que fue académico de esta institución, a quien vemos en la imagen, en una entrega de premios después de una charla que nos ofreció. El siguiente premio se titula La medida del tiempo a través del tiempo, que es un estudio de las formas de medir el tiempo que ha inventado la humanidad y que tuvo como punto culminante el reloj de sol de tipo analemático que construimos y existe, y espero que por muchos años más, en una placita del Instituto Viera y Clavismo. El reloj se llama así porque utiliza la analema, esta curva en forma de 8, que entre otros efectos permite no tener que colocar el gnomo, no necesita varilla, sino que es la propia persona la que se convierte en esa pieza cuando quiere conocer la hora. Ese equipo es el responsable de todo el trabajo posterior que hemos hecho en torno a los relojes de sol de Canarias. Pero recientemente hemos retomado el tema, pero centrándolo ahora en relojes mecánicos, tanto de torre como de interior. Hemos creado en el seno del SICOP una unidad formada por un interesante y activo grupo, heterogéneo desde el punto de vista académico y profesional, para trabajar en torno a este tema. Y estamos ya preparando una exposición con talleres y charlas que tenemos programada para noviembre de 2015. El siguiente premio, que por cierto fue un primer premio, es el titulado Un sorbito de ciencia. Quiero en este momento agradecer y destacar la colaboración de mi compañera de departamento, Lola de la Cova, en todos estos trabajos. Seguramente, sin su afán perfeccionista y sin su tesón inteligente, los premios no hubiesen llegado nunca. En este caso, se trata de una extraordinaria experiencia radiofónica que nos impulsó a desarrollar con José Carlos Marrero, entonces director del COPE Tenerife. Es una experiencia en la que participaron los estudiantes del taller en las distintas tareas que les propusimos. A partir de ahí, he seguido y sigo realizando programas de divulgación en distintas emisoras, como por ejemplo los emitidos en Radio ECA con la complicidad de Olga Fuentes y sobre todo de Bebé y Borges, que ha hecho de todo, desde Sonia Cobalescaya o de Madame Curie, hasta de calculadora o de circunferencia, en unas entrevistas cuyos guiones han sido también un éxito. El último premio Giner de los Ríos que ganamos se titula Lecciones de Geometría, Recursos para una clase de matemáticas. Fue el primer premio en la convocatoria del año 2000, compitiendo, según nos dijo un miembro del jurado, con casi 500 trabajos. Después de acudir a ferias de artesanía y de visitar en sus talleres a varias escaladoras de la isla, las alumnas del equipo y las profesoras, y lo mismo, Lola de la Cova y Emma García Mora, conseguimos fotografiar un buen número de modelos de calado. Lo que hicimos fue estudiar las regularidades matemáticas y clasificarlas geométricamente, utilizando tanto los 7 grupos de friso como los tipos de rosetón. La dedicación a estos trabajos fue posible principalmente porque en el instituto impartimos como optativa un taller de matemáticas. Realmente lo llamamos taller para recrear matemáticas.
nos propusimos que no fuera más de lo mismo, sino que dedicaríamos las 2 horas semanales de que disponíamos a realizar trabajos de investigación y de indagación, siempre, claro está, teniendo en cuenta el nivel de conocimiento de nuestro alumnado, aunque debemos decir que nos llevamos sorpresas muy agradables. Uno de los capítulos transversales del taller era la matemática recreativa. Se trata de problemas de muy diversa índole y de muy diverso nivel de dificultad para cuya resolución no siempre son necesarios conocimientos matemáticos. Y les voy a presentar uno como ejemplo. Tiene varias versiones y ampliaciones y que tal vez muchos de los colegas que me acompañan en este acto lo hayan propuesto en alguna ocasión a su alumnado. Es el famoso problema del pastor que con una oveja, una col y un lobo llega a la orilla de un río que tiene que cruzar, pero solo dispone de una barca en la que caben él y uno de los elementos que tiene. El problema consiste en pasar todo hacia el otro lado, pero en el menor número de viajes. Otra situación parecida es la de los 3 matrimonios que llegan a la orilla. En este caso, en la barca solo caben 2 personas, pero surge un tremendo inconveniente, que son los injustificados celos de los maridos, que impiden que ninguna mujer esté en una orilla con un hombre si él no está presente. ¿Cómo se las arreglan para hacer el traslado de una orilla a la otra en el menor número de viajes? Eso es lo que hay que resolver. Y si les sale con 3 matrimonios, les invito a que lo intenten con 4, que se van a llevar una sorpresa. Pero la elección de este entretenimiento como ejemplo de problema de matemática recreativa no crean que ha sido aleatoria, sino que lo he escogido para que vean ustedes como algo que proponemos como divertimento a nuestros estudiantes puede tener una aplicación que cuando yo la conocí me resultó especialmente interesante. El profesor Enrique Menéndez Elia, miembro de esta academia, tiene publicado un libro cuyo título es La evolución del metabolismo hacia la simplicidad. Pues bien, en el capítulo 3, Juegos matemáticos en la célula, utiliza este modelo para explicar el problema de convertir azúcares de 5 carbonos, pentosas, en azúcares de 6 hexosas. Entrando en el campo de la enseñanza de la matemática, a la que, como comprenderán, he dedicado muchas horas, me centraré en un aspecto al que se viene dedicando atención en los últimos tiempos, aunque ya algunos lo veníamos haciendo desde hace muchos años. Me refiero a la enseñanza significativa de las matemáticas. Y es porque las matemáticas nos rodean, participan activamente en nuestra vida, son cotidianas. Y cuando se hace esta afirmación, muchas personas piensan en la de veces que utilizan cifras al cabo del día, que si la hora, que si la menos cuarto, que si la cuarto, que si las compras en cualquier establecimiento, etcétera, etcétera. En este sentido, la recuperación de los decimales con la entrada de euro ha sido un hito en la enseñanza y el aprendizaje de los números. Fíjense que con las pesetas, en los últimos tiempos recordarán que cotidianamente solo se utilizaban cantidades enteras, mientras que con el euro, la gasolina, por ejemplo, se llega a ajustar el precio hasta la milésima. Bien, es verdad que en asuntos de dineros cotidianos, los analfabetos o los anuméricos, a ellos difícilmente se les engaña. Los engaños se los hacen en asuntos un poco más sofisticados. Con relación a la enseñanza significativa de las matemáticas, solo algunas pinceladas del amplio análisis que se puede hacer. Ha habido un cierto abuso de la abstracción a la hora de transmitir. Esto no quiere decir que la abstracción no haya que transmitirla, por supuesto, pero los que nos hemos dedicado a esta tarea sabemos que durante mucho tiempo se ha hecho uso, y yo opino que también un poco de abuso, de la abstracción a la hora de transmitir la matemática con las consecuencias que se llevan. Hemos utilizado modelos a veces alejados de la propia realidad. Por ejemplo, para que se hagan una idea de lo que les estoy diciendo, en muchos libros, yo no sé actualmente, o por lo menos los últimos porque no los manejo, pero lo intentaré comprobar, cuando se explican las cónicas y se habla de la elipse, en algunos libros, ustedes lo habrán visto y quizás los tengan en casa, se pone como ejemplo de elipse el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Ustedes saben que ese fue un
un descubrimiento trascendental de Kepler para explicar algunas de las cosas que no encajaban en astronomía, pero que yo desde luego cuando me enteré que esa elipse tenía un coeficiente de excentricidad de 0,017, la verdad que me pareció casi como una tomadura de pelo, porque eso es casi una circunferencia. O sea que cuando uno ve pintada en los libros como una elipse completamente excéntrica, pues la verdad que resulta descorazonador, primero que se ponga ese ejemplo como ejemplo de elipse, habiendo tantos en nuestro entorno, y segundo que se engañe con una elipse que no es la real. Pero bueno, otra cuestión que también está relacionada con esto es el conocimiento que debe dotar de competencia, y esto supongo que los profesores que están en el aula saben bien a lo que me refiero. Pero hay otro aspecto interesante desde el punto de vista de la enseñanza significativa de las matemáticas, y es que es una forma de humanizar las matemáticas. O sea, es una forma de hacer ver cómo esas matemáticas que a veces parecen abstractas y obtusas, resulta que están en el entorno cotidiano, están a veces hasta en el propio bolsillo. En uno de los informes más influyentes que ha tenido sobre la enseñanza de las matemáticas en los últimos tiempos, que es el informe PISA, que como saben se edita cada 3 años, se dice, entre otras muchas cosas, que su finalidad es conocer cómo los estudiantes, de 15 años en este caso, pueden utilizar lo aprendido en situaciones de la vida cotidiana. Es decir, que no es un informe que pretenda dar a conocer el nivel de conocimiento, sino cómo esos conocimientos se aplican a resolver situaciones. Pues bien, dentro de esa especie de axioma que indica que las matemáticas están presentes en la vida cotidiana, que tiene un aspecto muy interesante, y es que en la mayor parte de las situaciones esa matemática hay que mostrarla, hay que desvelarla. Y ese ha sido uno de los ejes sobre los que ha pivotado gran parte de mi trabajo. Voy a mostrarles cómo la matemática está presente en infinidad de situaciones, aunque casi todas las veces nos pasan desapercibidas porque quizá nadie nos lo ha explicado. En este momento dudé entre presentarles una exhaustivamente, con muchas aportaciones, con muchos datos, o mostrarles varias, aunque fuera brevemente, pero dejando entrever las muchas posibilidades didácticas que tienen. Así que opté por esta segunda. Voy a entrar, por tanto, en una especie de segunda fase de esta primera lección, en la que les voy a intentar mostrar, como digo, algunos de esos trabajos que, en fin, he desarrollado con mayor o menor extensión, con mayor o menor intensidad, en los que trato de hacer ver cómo existe en elementos o en situaciones cotidianas una matemática que quizá yo en mi primera etapa de docente tampoco lo hacía, pues tampoco transmitía a mis estudiantes como yo creo que se debería hacer. Yo sé que eso está cambiando, el profesorado está haciendo un tremendo esfuerzo para que la enseñanza de las matemáticas se haga significativa, y tenemos que decir con gran satisfacción que ya hay muchos centros donde la matemática no es la asignatura más odiada. Yo creo que este es un dato muy esperanzador. Bueno, hay un taller que suelo explicar a profesores y estudiantes cuando me invitan a ir por ahí por el centro, que yo titulo Rectángulos racionales e irracionales. Bien, suelo empezar este taller, en fin, haciendo una pregunta. Bueno, primero les recuerdo las figuras que con toda seguridad los estudiantes conocen. Les voy a decir una serie de palabras y entonces ustedes traten de pintar o de traer a su pantalla, de ese disco duro que todos tienen, bueno, algunos más duros que otros, ¿no? Pues tratar de traer a esa pantalla imágenes que evoquen esas palabras que yo voy a decir. Y entonces digo triángulo, después digo cuadrado, pentágono, círculo, circunferencia, hexágono. Y una vez que les hago esa especie de repaso de figuras, les digo, de todas esas figuras, y es una pregunta que le hago a ustedes también, ¿cuál creen ustedes que es la que más abunda en el entorno cotidiano? Pues bien, no sé si a algunos de ustedes les pasará lo que curiosamente, me suelen dar como respuesta de manera impulsiva, sin pensarlo mucho, en casi todos los talleres en los que hago esta pregunta. El cuadrado, dice. Evidentemente yo no les contradigo, sino que les digo que en esta misma sala en la que estamos
traten de buscar cuadrados. Inmediatamente pues encuentran que si hay algún registro de luz, alguna pantalla y demás, pero observamos cómo no se pasa muchas veces de 2, 3, 4 cuadrados como mucho. Y claro, esa observación ya les permite ver y comprobar que la figura más abundante es el rectángulo. El rectángulo es la figura que cotidianamente nosotros vemos en más abundancia. Eso no quiere decir, como les digo muchas veces, que un día vayan al muelle y vean a estos enormes transatlánticos con ojos de buey que son redondos y ese día vean muchos círculos. Pero lo normal en nuestra vida cotidiana, los libros, la ventana, las puertas, etcétera, 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 pues es el rectángulo. Bien, la siguiente pregunta que hago es que, sabiendo ya que es el rectángulo, es ¿cuántos modelos diferentes de rectángulo hay? En este momento suelo utilizar una pequeña trampa que me suele dar resultado y es hacer esta pregunta pero mirando para el aula, como para hacerles pensar, hacerles creer que lo que pregunto es cuántos rectángulos diferentes hay en esa aula. Y entonces siempre hay algunos aguerridos que empiezan diciendo hay 7, hay 12, y en este momento yo utilizo hay 12 y hay alguien que de más, ya, en fin, una especie de juego ahí con una, en fin, para motivar el asunto, hasta que siempre al final hay algún alumno o alguna alumna que dice infinito, y efectivamente hay infinitos rectángulos. Claro, después viene una pregunta que ya les deja, sabiendo que efectivamente hay infinitos rectángulos, nosotros podríamos ver todos esos rectángulos. Es imposible, claro, si el número de rectángulos que hay es infinito, y infinito significa que por muy grande que sea la cantidad que yo dé, siempre hay una mayor, será imposible ver los infinitos rectángulos. Llegará el día del juicio final, se terminará el día del juicio final y seguiremos contando. Bien, entonces les digo, bueno, pues estén atentos porque ustedes van a ver infinitos modelos de rectángulos. Y entonces pues suelo llamar a un voluntario, por ejemplo, ya que fuiste alumno, suelo llamar a un voluntario para hacer lo siguiente, les pregunto, esto que les presento, que siempre hay alguno que dice una recta, le digo, no, una recta no es esta, evidentemente matiza un segmento, muy bien, esto es un segmento, pero si yo este segmento hago esto, con este segmento hago esto, esto deja de ser un segmento para convertirse en un rectángulo, ¿verdad? Pero si ahora hacemos esto, y empezamos a estirar nuestros dedos, no pestañeen ahora, no cierren los ojos, porque van ustedes a ver los infinitos rectángulos, los infinitos modelos de rectángulos que aparecen con este movimiento solamente. Claro, bien es verdad que con ustedes no lo he hecho, pero con ellos suelo crear una cierta tensión, y entonces cuando llego a esto y les digo, ¿han visto los infinitos rectángulos? Dicen que sí, a veces rompen en aplauso de la tensión que tienen. Bueno, el caso es que entre esta situación y esta vemos los infinitos, pero con un añadido, que es el siguiente, fíjense, porque esto es impresionante. Resulta que si nosotros vamos creando estos rectángulos, hay un momento en el que se llega al cuadrado, ¿verdad? Se llega al cuadrado. Pero si yo sigo estirando hacia arriba, resulta que este rectángulo es igual, así, es igual que este, ¿verdad? Es el mismo, solo que tumbado. El rectángulo este es igual que este. Es decir, que lo que estamos viendo realmente es 2 veces infinito rectángulo. Bueno, pues entonces ya entramos en claro, si hay infinitos rectángulos, el largo de un rectángulo dividido entre el ancho de un rectángulo da la proporción del rectángulo y por lo tanto hay infinitas, digamos, proporciones de rectángulos. Rectángulos de infinitas proporciones, tanto como números reales. Muy bien. Entonces, dentro de toda esa infinidad de rectángulos que existen, resulta que la humanidad ha escogido algunos porque le gustan. Hace una semana exactamente, Escocia estuvo en primera página de actualidad en todos los periódicos de todos los países del mundo por por lo que todos conocemos. Y yo escuché aquí que aquí se miraba con una especial simpatía porque la bandera de Escocia y de Tenerife son iguales. Y no es verdad que sean iguales. Podemos decir que tienen el mismo diseño, pero iguales no son, porque las proporciones son diferentes. Es decir, la de Escocia tiene de proporciones 1, 2 de largo por 1 de ancho, mientras que la de Tenerife, que tiene el mismo diseño, o sea, San Andrés, tiene sin embargo 2 de ancho por 3 de largo, ¿verdad? Bien, esto me traslada entonces, en este caso, a un conjunto de rectángulos muy populares, sobre todo en zonas turísticas como la nuestra, que son las banderas del mundo. Pero claro, esa información que a veces se da incorrecta es debido a que probablemente
en algunas enciclopedias todavía aparecen las banderas del mundo colocadas en rectángulos exactamente iguales, y esa información es falsa, porque las banderas del mundo no tienen todas la misma proporción. En esta imagen que ustedes ven ahí, tienen las banderas colocadas con la misma base, es decir, la base es igual para todas, pero sin embargo las alturas, fíjense cómo varían desde esta y esta otra, por ejemplo. En esta otra imagen se ve un poco mejor porque aquí lo que hemos hecho es mantener la misma altura para todas, y entonces observen esta bandera, que es la de Qatar, que tiene de proporciones 11:28, y esta otra, que es la de Suiza, que tiene de proporciones 1:1. Pues muy bien, entre esta proporción y esta hay 19 más. Es decir, que hay 19 proporciones, 19 números racionales, de ahí lo de rectángulos racionales que decía antes, que engloban, que sirven para enmarcar a la bandera del mundo. Pero lo curioso y lo bonito del caso es que en esas fracciones, ustedes recordarán seguramente una clase que le explicaron, y probablemente hasta a alguno le gustó mucho, pero no encontró a lo mejor un modelo significativo para poderlo aplicar. ¿Se acuerdan de los números decimales exactos, periódicos puros, periódicos mixtos? Bueno, pues estas banderas tienen todos esos números. Así que si llamamos el índice de cuadratura a ancho dividido entre largo, ese es un número que varía lógicamente entre 0 y 1, porque hay dos banderas cuadradas en el mundo, que son la de Suiza y Vaticano. Y entonces, como digo, hay 21 modelos diferentes, y hay uno que lo voy a presentar ahora, que se lo dedico especialmente a mi amigo Tony, porque te va a permitir hacer un ejercicio de investigación muy interesante con tus alumnos, que sé que tú la calculadora la defiendes y la utilizas. Esta es la proporción de la bandera de Estados Unidos, 10-19. De manera que si nosotros dividimos 10 entre 19, sale un número con 18 cifras decimales periódicas. Lógicamente, si ustedes llevan esto a una calculadora, la calculadora les va a dar 8 o 9 cifras decimales en el mejor de los casos. ¿Cómo llegar entonces hasta la 18? Ahí aparece un interesante trabajo de investigación, evidentemente para los alumnos al nivel que les corresponda, para encontrar el algoritmo que permita, con la calculadora, ir descubriendo cuáles son las sucesivas cifras del periodo de la bandera de Estados Unidos. Es un interesante trabajo de investigación que les ofrezco a ustedes también. Bien. Bueno, este trabajo que empezó en el taller que les comenté antes, pues llegó al final por consejo e insistencia de algunos colegas del departamento y demás, acabó en un libro que se llama Naciones y Banderas, que precisamente empieza con la aportación de las banderas como un material didáctico. Ten en cuenta que yo les he hablado de las proporciones, pero que existen otros muchos elementos que además se pueden adaptar a cualquier nivel de conocimiento, es decir, desde primaria hasta bachillerato hay aquí trabajos que se pueden hacer. La distribución de colores, las formas, los diseños, la simetría, existen simetrías muy interesantes. Está también las cargas que tienen las banderas, que son los dibujos que tienen los campos en medio, que son de muy variada naturaleza. Y no les digo nada, si se consigue hacer un trabajo interdisciplinar, pues en los países que ahí aparecen. Bien, aquí tienen otro rectángulo, probablemente el rectángulo más popular de todo el universo. Quizá nosotros que nos movemos en el mundo del euro no lo apreciamos tanto porque, bueno, tenemos una moneda fuerte también, pero los que han viajado, estoy seguro que todos los que están aquí han viajado por ahí, saben que esta es la moneda más popular del mundo y por lo tanto el rectángulo también más popular del mundo. Este es un rectángulo que permite hacer un trabajo de indagación interesantísimo, porque como ustedes saben, el dólar está sobre todo el billete de $1, está lleno, sobre todo la parte de atrás, lleno de una serie de simbolismos. Y hay un simbolismo poco conocido. Vamos a ver. La primero que explico cuando utilizo este material entrego a cada alumno una copia de billete de dólar, y entonces lo primero que hago es enseñarle cómo conseguir un ángulo de 30 grados doblando un rectángulo. No tiene mucha dificultad, es fácil de demostrar, porque lo que hay que hacer es doblarlo por la mitad, y una vez que lo doblan por la mitad, como ven, esta punta se lleva sobre esa línea que es la mitad. ¿Ven? La punta que estaba aquí se dobla hasta aquí. Entonces, una vez hecho eso, aquí lo tienen,
si vuelven a doblar, vuelven a hacer el mismo doblez, se ve como empíricamente es fácil comprobar que efectivamente se trata de un ángulo de 30 grados. ¿Por qué? Porque en esta esquina, con estos dos dobleces, se consiguen tres ángulos que son exactamente iguales, y como el ángulo de la esquina de 90 grados, si esos tres ángulos son exactamente iguales, está claro que miden 30 grados. Pero con la trigonometría, aquí tenemos una aplicación muy sencilla del seno, porque el seno de este ángulo es el cateto opuesto partido por hipotenusa. El cateto opuesto es la mitad del billete, por lo tanto, si esto vale 1, esto que es el largo del billete, valdría 2. O sea que tendríamos aquí un ángulo cuyo seno es un medio. Y todos los que han estudiado trigonometría saben que ese ángulo es de 30 grados, ¿verdad? Bien, entonces una vez que tienen eso, hecho ese primer doblez, aprovechando esta línea que aparece aquí, se vuelve a doblar y entonces ya empieza, muchos alumnos y alumnas cuando aparece esto dicen, ay, pero si esto es un triángulo equilátero, o sea que ya empieza a surgir aquí una figura interesante que es un triángulo equilátero. Pero si volvemos a doblar, se sigue manteniendo el triángulo equilátero y al cerrar del todo, esta solapita que aparece por aquí, pues esto queda convertido en un triángulo equilátero. Bien, así que entonces hemos hecho este doblez, este otro doblez y al final. Pero fíjense ahora, cuando yo despliego la figura, cuando despliego lo realizado y doblo convenientemente, resulta que esto se transforma en un hermoso tetraedro, un precioso tetraedro. Quiere decir, por tanto, que el billete de dólar no fue hecho en un rectángulo aleatorio, fue siguiendo un modelo matemático interesante, porque aquí aparece, bueno, con esto ya da lugar a que en ese taller se pueden empezar a repasar, por ejemplo, los poliedros regulares, y hay un trabajo de indagación ahora que es conocer cuál es es decir, qué número da el largo dividido entre el ancho. Allí aparece una aplicación del teorema de Pitágoras, porque lo único que hay que hacer es calcular la altura de esos triángulos, y una vez que se conoce la altura, pues de una manera sencilla, que voy a entrar en los detalles para no alargar esto demasiado, se llega a que esa relación es 4 partido por raíz de 3. 4 partido por raíz de 3. Como ven, aquí se trata de un rectángulo irracional, bueno, de proporción irracional, porque aparece esa raíz de 3. Quiero decir con esto que aquel título del taller de rectángulos racionales y rectángulos irracionales, pues está un poco justificado con estos rectángulos que aparecen por ahí, entre los cuales tiene el folio también, el DIN A4, el DIN A en general, tiene también una proporción irracional. Pero bueno, simplemente les estoy haciendo ver las posibilidades didácticas que tiene esto, que son muchas, y que yo, lógicamente, estoy tratando de simplemente concentrar. Una pregunta que suelen hacer, y que yo voy preparado para ello, es ¿qué pasa con los billetes de euro? O sea, ¿serán también desarrollos de tetraedro? Entonces le doy a cada uno un billete de euro, una copia, claro, y les digo que traten de hacerlo. Entonces inmediatamente se ve que no. Yo escribí a este Banco Central Europeo, que tantas veces hemos oído en los últimos tiempos, le escribí en un correo electrónico que vi y la verdad que me contestaron. Escribí como el 20 de enero y el 9 de enero y el día 20 me contestaron. Les preguntaba que si para hacer estos billetes se había seguido alguna pauta matemática. Y ellos dicen que no existe pauta matemática, que se han hecho de diferentes tamaños, como pueden ver, para que personas incapacitadas, que como las llaman, pues puedan saber cuál es su valor en función del tamaño. Pero sí acaba con una frase un tanto enigmática que estoy tratando de, bueno, a ver si le dedico un poco de tiempo para tratar de matematizar eso que dicen, porque dice, además, los tamaños se eligieron para optimizar la producción y el procesado de los billetes. Esto me queda por desvelar, a ver qué es lo que quieren decir con esa frase. Bueno, les dejo entonces ya para terminar este capítulo, digamos, les voy a dar un pequeño problema para que ustedes lo resuelvan. Ya sabemos que la proporción que tiene el billete de dólar es 4 partido por raíz de 3, que es 2,31. Entonces el problema que les dejo planteado es, ¿por dónde tendría yo que doblar este billete de 50 euros para que me saliese un rectángulo del que pudiese construir un tetraedro? ¿Por dónde lo tengo que doblar? Bueno, con este dato, pensándolo un poquito, seguro que lo van a sacar. Muy bien. Miren, otro tema que también nombró el presidente, que trata también de hacer ver esa matemática que existe en el entorno, es la guía matemática de la alumna. Efectivamente, yo suelo acompañar en
bastantes ocasiones, yo ya casi los podría contar por mí, estudiantes que vienen a la laguna para que les acompañe a hacer la guía matemática, y luego con mucho gusto, y disfruto mucho estando con ellos porque me asombra muchas veces la cantidad de ingenio que desbordan y la responsabilidad con que se lo toman, porque eso es quizá lo que más me admira, el desarrollar las actividades que van preparadas en un cuadernillo. Bueno, el taparle la cara ya supongo que son razones obvias por las que lo hago.